Antes de iniciar, queríamos que la referente institucional donde se hizo este trabajo, que forma parte de una práctica profesional de la carrera, Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la sede Comodoro Rivadavia, comente un poco cómo llega el pedido a nuestro laboratorio y cómo las chicas luego desarrollan un periodo de práctica profesional vinculado a una problemática tan severa y compleja como es la salud mental y el consumo problemático. Así que ahí le doy la palabra a Jessica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Alfredo. Hoy me conecto como parte del equipo interdisciplinario del CIT. En su momento, cuando nace esta experiencia, me encontraba ejerciendo el rol de coordinadora. Los CIT son dispositivos de salud mental que dependen del hospital regional. En la provincia contamos con 6 dispositivos. Acá en Comodoro Rivadavia tenemos 2 sedes. Uno en zona sur, que está ubicado en el barrio Quirno Acosta, y el otro en el barrio Don Bosco, que es donde se desarrolló esta experiencia. Son dispositivos de salud mental que abordan específicamente los consumos problemáticos. Y la necesidad surge un poco del dispositivo. Ya habíamos intentado articular con otras facultades de la universidad, no lo habíamos logrado. Y más que nada nos encontramos con la necesidad de optimizar el sistema de registro y de sistematización de datos, porque no contábamos con una carga de estadística diaria, principalmente por las falencias que presentaban el sistema informático utilizado. Y bueno, más que nada, hoy quiero agradecer porque gracias a la intervención del equipo del SIG, contamos con una base de datos digital histórica, la cual se va actualizando de manera permanente porque la implementamos todos los días, y una base de estadísticas diarias. ¿Sí? Esto nos permite poder repensar permanentemente nuestras estrategias de intervención y planificar a corto y largo plazo las intervenciones desarrolladas. Sin más que comentar, a no ser que tengan alguna duda de los dispositivos, ya le doy el lugar a las chicas que fueron quienes desarrollaron todo este trabajo. Sí, acompañé y supervisé más que nada en poder ver cómo conformar esta base de datos, que era lo que necesitábamos que esté de manera fija, que no eran datos que se debían relevar de manera diaria, para después poder tener una estadística, una carga de estadística diaria que sea más ágil, porque nuestro sistema todos los días nos solicitaba cargar datos que no eran relevantes. Bueno, gracias Jessy. ¿Querés, Male, comenzar con la Bueno, presentación? bueno, nosotros este trabajo lo titulamos Tecnologías de la Información Geográfica en el abordaje de la salud mental y el consumo problemático. Lo realizamos desde la práctica profesional, que es una materia que tenemos en la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Esta práctica la hicimos junto a mi compañera Gabriela González, mi nombre es Mariana Gaetán, y a cargo de la profesora Bianca Fredo. Y bueno, como les comentaron, la referente en la institución era Jessica Fredo. La práctica profesional es la articulación de los conocimientos y las herramientas que nosotros adquirimos durante el cursado de la carrera, y esta es nuestra primera aproximación al ámbito laboral profesional. Se pudo hacer gracias a un convenio entre la universidad y el CIT, y nosotros fuimos de junio a agosto, de 9 a 13 horas, los días martes, miércoles y jueves. Como marco normativo, nosotros tuvimos en cuenta la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657, sancionada el año 2010, que su objetivo es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de las personas, y está complementada por el decreto reglamentario número 603, que establece la creación de instancias interministeriales y órganos de revisión para garantizar los derechos humanos de los usuarios. También la Ley Nacional 26.934, que crea el Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos y habla sobre la prevención, asistencia e integración social de las personas que tienen consumos problemáticos, articulado con acciones intersectoriales y comunitarias. Y por último, la Ley I-384 de la provincia del Chubut, que promueve un abordaje que garantice la protección integral de la salud mental, alineándose con la ley nacional. Bueno, hola a todos, mi nombre es Gabriela González, y nada, quería comentarles más o menos que para darle un marco conceptual y entender un poco el contexto en el que se desarrolla esta práctica profesional, tuvimos en cuenta distintos materiales como el de Silvia Quevedo, en donde ella habla de que hubo un cambio de paradigma desde los años 90 a la actualidad,
en donde antes se tendía a excluir al individuo de la sociedad si tenía algún tipo de problemática de consumo, y había una criminalización del consumo. Ella aboga por un enfoque más subjetivo, basado en un concepto dinámico e integral del individuo, en donde si una persona tiene problemas de consumo se pueda ver cuál es el tipo de consumo, si hace uso, abuso o es dependiente de cierta sustancia, que se lo aborde de distintas perspectivas, desde una perspectiva interdisciplinaria, a través de distintos profesionales simultáneamente. Y bueno, ella dice que las políticas públicas en materia de drogas en Argentina pueden avanzar aún mucho más todavía. Asimismo, tuvimos en cuenta materiales de CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, que acá en Argentina es el organismo encargado de la prevención y la creación de políticas públicas. Como para dar un contexto a distintas escalas, ellos en distintos estudios que han trabajado han llegado a la conclusión de que el consumo problemático en Argentina es bastante relevante, en donde el alcohol, la marihuana, la cocaína, el perco y las sustancias sintéticas son las sustancias más consumidas. A nivel provincial, en Chubut, las sustancias psicoactivas más consumidas son el alcohol, las bebidas energizantes y la marihuana. Y a nivel local, estudios han revelado que el alcohol y la marihuana son las sustancias más destacadas, seguidas de la cocaína y el tabaco. Asimismo, como a nivel local, tuvimos en cuenta un material de Humberto Loecchio del año 2016, que corresponde al Observatorio de la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra universidad, en donde él hizo un estudio sobre estudiantes de secundaria. Tomó escuelas secundarias de la zona norte y zona sur de nuestra ciudad, y lo que hizo fue encuestas anónimas que le permitieron llegar a la conclusión de que las sustancias más consumidas entre los jóvenes son el alcohol, el tabaco, las bebidas energizantes mezcladas con alcohol, y se ha visto un incremento en el consumo de marihuana. Esto deja en evidencia como la necesidad, ¿no?, que hay en poder aplicar estrategias de prevención y concientización en rangos etarios que, según él, la edad de inicio comienza entre los 12 a 14 años. Y bueno, estos materiales fueron extraídos del Observatorio de la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra universidad, en donde pudimos ver que la última actividad cargada fue en el año 2016, donde se hizo un primer módulo de 4 clases denominado Introducción a los Consumos. Bien, los objetivos que tuvimos en este trabajo fue, en primer lugar, analizar la problemática de consumo mediante el uso y aplicación de las tecnologías de la información geográfica para una representación y análisis de los datos, con el fin de generar información útil para la toma de decisiones apoyadas en datos gestionados en la institución. También generar datos para poder publicar en el geoportal de la universidad, y tuvimos en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. La metodología que nosotras utilizamos fue, en primer lugar, estas son las entrevistas iniciales que están en el sitio. La persona, cuando llega, es el primer archivo que se le hace llenar, donde podemos ver los datos personales, la fecha en la que acudió por primera vez, el número de legajo, el diagnóstico, la persona de referencia, el vínculo, el teléfono. Estas entrevistas iniciales cargamos desde el año 2011 hasta agosto de 2024, y nos basamos en esas entrevistas para poder confeccionar la base de datos, teniendo en cuenta los tópicos y categorías CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales, donde están clasificados los diagnósticos en estas clasificaciones. Una vez cargados los 1061 registros, pasamos al entorno SIG, donde realizamos una georreferenciación de los pacientes para poder hacer un análisis espacial. Algunos pacientes nos quedaban no muy bien georreferenciados, así que la opción fue corregirlos manualmente. Bien, una vez digitalizados todos los datos, utilizando la herramienta de estadísticas de categorías en QGIS, pudimos elaborar distintos gráficos para ilustrar los resultados. En primera instancia, la distribución de pacientes por zona, en donde pudimos ver que el 92% de los pacientes corresponden a la zona norte de la ciudad, que es justamente donde se sitúa el CIT. También el género de los pacientes que asistieron o asisten al CIT, donde el 71% es representado por un género masculino y un 29% de género femenino. Para el rango de edades de estos pacientes podemos ver que el rango que más acude es entre el 95%, que es entre 15 y 65 años.
Hicimos una distinción de estos años en donde llegamos al resultado que el 41% está entre los 15 y 25 años y el 31% entre los 26 y 35, demostrando así que son adultos jóvenes en su mayoría los pacientes que asisten y asistieron al CIT. Para la formación académica, este gráfico demuestra que aproximadamente el 50% de los pacientes no terminó el secundario. También hicimos una distinción del tipo de demanda, si los pacientes asistían de manera espontánea o derivada, lo que nos dio como resultado que el 52% de ellos asisten de manera espontánea, mientras que el 36% de manera derivada. De ese 36% hicimos una distinción para ver de qué institución eran derivados, lo que representó en un 33% derivados del hospital regional, que tiene su área de salud mental, guardia e internación, en segunda instancia por algún tipo de indicación legal, y en tercer lugar otros, que corresponde a servicios de protección de derecho. Y también hicimos una distinción para ver qué pacientes tenían cobertura de salud y cuáles no, lo que nos dio como resultado que el 48% de ellos no poseían ningún tipo de cobertura de salud, mientras que el 40% tenían cobertura de salud. En este gráfico podemos ver que el 64% de los pacientes posee un solo diagnóstico, mientras que el 33% posee más de un diagnóstico. Para esas personas que poseen un solo diagnóstico, hicimos una distinción y el diagnóstico más predominante es el F10 con un 37%, que es debido a trastornos mentales por el consumo de alcohol. En segundo lugar, el F19 y el F12, que el F19 es trastornos mentales debido al trastornos mentales debido al consumo de múltiples drogas, y el F12, trastornos mentales debido al consumo de cannabinoides. Y en tercer lugar, el F14, trastornos mentales debido al consumo de cocaína. Y este gráfico demuestra el incremento de pacientes que tuvo el CIT desde el año 2011 hasta el último día de carga, que fue el 6 del 12 del 2024, y podemos ver que de 2020 a 2024 hubo un gran incremento de pacientes. También realizamos composiciones cartográficas. En esta oportunidad vemos un mapa de referencia y accesibilidad del CIT, en donde se ilustran las instituciones que forman parte del convenio realizado, el CIT Zona Norte, la Universidad y el Hospital Regional. Este mapa demuestra las instituciones que trabajan en red con el CIT, en rojo los CAPS, en amarillo el CIT Zona Norte y Zona Sur, con azul el Hospital Regional, con naranja la residencia, con verde las instituciones educativas de Zona Norte y con celeste los centros de promoción barrial. Este es un mapa de localización de los dispositivos de salud en la ciudad de Comodoro Rivadavia, ilustrados a través de una simbología numerada, y adicionamos una tabla de atributos en donde se pueden ver las características de cada uno, como su nombre, el tipo, la dirección, el teléfono, el barrio y la función que cumple cada uno. Y en este mapa podemos ver la distribución de pacientes por barrio que asistieron y asisten al CIT, donde nos dio como resultado que el barrio Don Bosco, Próspero Palazzo y Estándar Norte son los barrios que tienen más pacientes. Y este gráfico demuestra que el 20% de esos pacientes provienen del barrio Don Bosco, el 14% de Próspero Palazzo y el 13% de Estándar Norte. Bien, y acá lo que hicimos es un zoom sobre esos tres barrios para ilustrarlos a través de un mapa de calor y ver las áreas calientes dentro de esos barrios, en donde vemos Próspero Palazzo, Estándar Norte y el barrio Don Bosco, que es justamente donde se sitúa el CIT. Y en el geoportal fue cargada la capa de cantidad de pacientes por barrio, junto con un gráfico que muestra la cantidad de pacientes que hay en cada barrio, y acá tuvimos en cuenta no revelar ningún dato sensible, teniendo en cuenta la ley de protección de datos de los pacientes. Y los materiales que fueron entregados a la institución fue la base de datos con 1061 registros de pacientes atendidos desde el año 2001 hasta agosto de 2024, el formulario de carga diaria que comentaba Jessica al principio, gráficos generados a partir del análisis de la base de datos, 5 mapas en formato JPG, el enlace de acceso al geoportal y un informe detallando el trabajo realizado, los hallazgos y las recomendaciones. Bien, y a modo de conclusión, destacar la importancia de las tecnologías de la información geográfica para el análisis de datos y la toma de decisiones más focalizadas, que permiten la creación de políticas públicas mucho más eficientes. Ahora, a través de todo este trabajo previo que se realizó, la institución puede generar políticas de sensibilización, estrategias de concientización en rangos etarios de manera más eficiente, que como vimos son los jóvenes adultos entre 15 y 35 años, y cuáles son los barrios o áreas
más conflictivos que, como vimos también, corresponden al barrio Próspero Palazzo, Estándar y Don Bosco. Y también destacar esta práctica como un primer antecedente en la integración de las TIC y la salud mental, y abogar por no criminalizar el consumo, ¿no? Y poder entender la salud mental como un concepto dinámico e integral. También poder que se fortalezcan los observatorios provinciales de drogas y fomentar la articulación entre instituciones, ¿no? Generar estos espacios de cooperación que permitan responder a las demandas sociales desde un enfoque interdisciplinario y territorial. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias.